Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Sof, Kodosh, 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 Jehová Sabaoth Sof. Los saludo a todos, hijos e hijas del pueblo de Israel, de los gentiles y de las naciones. Comenzamos con este video, nos vamos a remontar a la época histórica hace millones de años atrás. Eso no aparece en ninguna fuente terrestre que ustedes puedan encontrar. Hace cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva, hace cuánto tiempo estuvo hace cuánto tiempo estuvo este otro, no está dicho. Así que hay que usar otros métodos de indagación a través de la ciencia espiritual para poder saber que ellos fueron creados hace aproximadamente 20 millones de años atrás. Esto tendiente a comprender que no fue en las cuentas que se hacen, porque están confundidos los tiempos bíblicos. Lo que está escrito en el rollo del Génesis, siendo una verdad, pero es como una verdad a medias, se enredó en algún sentido, se confundió a propósito para que las religiones no le sacaran provecho o partido a eso. Entonces primero quiero desmitificar un poco esa situación y darle un contexto histórico en el tiempo, para que ustedes piensen que la creación de Adán y de Eva fue hace millones de años, y eso no significa que hayan estado muertos y en algún sentido casi olvidados, porque siempre están presentes en el colectivo inconsciente de las personas. Pero desde ahí al día de hoy ha pasado literalmente mucha agua bajo el puente. Entonces nos encontramos con la situación de que desde que ellos fueron creados y que fueron expulsados del paraíso, aquí nuevamente les vuelvo a decir, espero que, bueno, lamento si muchos han idealizado la idea de lo que era el paraíso, pero el paraíso no es como algo que se pueda ver aquí alrededor mío. No era como un bosque o un lugar donde habían frutas exóticas, exquisitas, tropicales, ¿no? Grandes jugos. No era eso. Cuando Jehová los creó y fueron puestos, colocados Adán fue colocado en el jardín, ¿qué edad tenía? 5 meses, un año, era un bebé. Creció o fue hecho inmediato, así como grande. Son cosas que no se saben, pero es de lógica entender que fue como un modelo casi terminado, en algún sentido como perfecto, a ser mejorado en el tiempo en cuanto a conocimiento, entendimiento, sabiduría. ¿Y por qué tendría que ser así? Porque les dijo que se alimentaran de todo árbol deseable del jardín, de ese jardín que no tiene nada que ver con las cosas terrestres, porque esto está en un plano superior, en el tercer cielo, y pudiera ser que tuviera alguna semejanza en algún sentido a lo que nosotros pudiéramos imaginar como algún tipo de selva, pero yo creo que está lejos de eso. Lo que sí nos encontramos es que cuando les dijo aliméntense del árbol que quieran, era adquieran conocimientos, adquieran energías, adquieran aquello que les pueden entregar esos árboles. Y esos árboles no eran vegetales, por favor, que les quede claro, nunca lo fueron, nunca lo van a hacer. Son otros árboles. Es como el árbol de la vida. El árbol de la vida es cualquier cosa menos un vegetal, ya, es como eso, esa es como la idea. Es toda una configuración energética, es como un esqueleto de energía con potencialidades mucho, en algún sentido, mucho más importante que los chakras.
Entonces, nada que ver con los vegetales, nada que ver con las ideas que se ha hecho la gente o el mundo. Y es súper importante esto para tomar conciencia del rol que tenían. Y el rol que tenía él, ¿qué es lo que se sabe? Y muchos van a pensar nuevamente que casi como que andaba haciéndole bautizos a animalitos. No, él era un co-creador, no siendo un dios, es hijo del Dios vivo, ¿no? Bueno, este también es otro error, otra mentira e ignorancia, tremenda ignorancia. Yeshua no es el único hijo de Jehová, él es el unigénito, ¿no? Y yo no sé de la mente de qué estúpido salió que unigénito era sinónimo de único. Jehová tiene muchos hijos y su último hijo en ese momento, que fue su última creación directa de él, fue Adán. Y cuando fue creado como hijo, tenía características parecidas a las de su padre, por lo tanto co-creaba y era lógico que tuviera un rol importante, así que lo pusieron a cargo de una parte del proceso creativo y le llevaban distintos seres para que él los nombrara, pero eso no era un bautizo, por favor, o sea, tienen que quitarse los conceptos religiosos cuadrados y que son pierden a las personas, porque pierden la conciencia y la noción de lo que realmente ocurrió. Él los nombraba, eso significaba que les imprimía como un sello una identidad de conciencia, para cada ser que era colocado ante él. En el paraíso podrían tal vez haber maquetas de árboles, pero no habían árboles. Los animales no eran los animales que vemos aquí abajo, eran animales en términos más generales y iban a desarrollarse en algún sentido en distintos mundos, en distintos lugares. No todo lo que hay creado aquí en el planeta Tierra fue creado en el jardín del paraíso. Tienen que entender eso. Hay un montón de insectos, por ejemplo, o algunos animales que han sido creados por la oscuridad. Las pulgas, los piojos, los ratones, las moscas, las cucarachas, etcétera, etcétera, no fueron creados ni llevados al jardín. Son creaciones oscuras que han sido hechas para marcarnos la vida en algún sentido. Y esto es ir empezando a recuperar claridad de conciencia de todo aquello a lo que hemos estado sometidos, producto de la desobediencia y de haber participado de lo que hacían los paganos, de lo que han hecho las naciones, y esto es desde el principio de la creación. Ya ha llegado el momento de hacer la mayor cantidad de conexiones hacia lo que es el origen de todo conflicto actual. Es importante ver las causas, porque eso nos permite no solo entender, sino relacionar de manera correcta los eventos, pues todo en este mundo está interconectado e interrelacionado. Es tanta la cantidad de información que hay que se hace muy difícil extraer lo menos importante y dejar lo más relevante, y así poder destacar lo más gravitante y que nos tiene sumidos en las tribulaciones señaladas en el libro de Revelaciones de Juan. Creo que es importante señalar de manera precisa los elementos históricos que nos han llevado a vivir las situaciones de tribulaciones a las que estamos sometidos todos, aunque se les suele revestir de un carácter mítico. Y aquí me vuelvo a remitir a Jehová Elohim cuando creó a Adán y Eva, porque es ahí cuando comenzaron los problemas. Y los problemas comenzaron con la serpiente fusionada con Lucifer. Eso tampoco está en el rollo del Génesis, pero se fusionó con Lucifer. Eso lo pueden encontrar en parte en los rollos de Adán y Eva. Y quien engañó a Eva y la hizo comer del árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Esto no tiene nada que ver con el árbol de la vida. El árbol del conocimiento fue plantado por Satanás en el jardín antes de caer.
lo hizo en una especie de discurso, ¿no?, de decir que Jehová actuaba de una manera autoritaria, dictatorial, y que él también podía colaborar, y plantó el árbol del bien y del mal, que era un árbol de una energía, pero que no era apta para el hombre. Por eso fue advertido por Jehová que comiera de todo del jardín, pero no de ese árbol. Habiendo sido advertidos de no comer el fruto y de las consecuencias que nos traería el comerlo, pero hubo desobediencia. Y Jehová Elohim, al ver la desobediencia de Adán y Eva, los expulsó. Y adicionalmente, Jehová maldijo a la serpiente, diciéndole: ¿por qué has hecho esta cosa? Tú eres la maldita de entre todos los animales domésticos, dato curioso, y de entre todas las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre irás, por lo que es lo que comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Me quiero detener en este punto. Uno es que iba a comer lo que se iba a arrastrar todos los días de tu vida, sobre tu vientre irás. ¿Qué es lo que iba a comer? Que se iba a alimentar de las emociones. Eso es lo que le dijo. Entonces aquí hay que tratar de entender que todas estas cosas tienen un aspecto simbólico. No es que fuera comiendo piedras, ramitas, o lo que sea que se fuera a encontrar en el camino, o pasto, ¿no?, o bichitos que hubiera. No, es alimentarse a nivel de ¿qué? Del vientre. Eso significa tercer chakra. Eso significa todo el plano emocional, lo más heavy en relación a la rabia y el miedo, y vivir toda su existencia aquí abajo de esa manera. Y la otra parte importante es que fue que le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y aquí cabe preguntarse por qué se habla sobre su descendencia y sobre la descendencia de la mujer, si lo que había hecho era comer un fruto. ¿Por qué ella le está hablando de descendencia? Si para que haya descendencia tiene que haber procreación, tiene que haber sexo, ¿no?, en algún sentido, sexo en las alturas o sexo aquí abajo, pero esa reproducción sexual se tuvo que haber dado, porque si no, no tiene ningún sentido que le haya hablado de la descendencia y la enemistad. Al decir Jehová que iba a poner enemistad, no se referiría a que sí realmente hubo adulterio, porque se metió Eva, la adúltera Eva, se metió con quien no debía, porque la serpiente era el serpiente, porque era masculino. Aunque nosotros usamos aquí el artículo definido la, que da la connotación de ser femenino, está escrito en algunos de los rollos que el serpiente trabajaba con Adán dentro de los seres masculinos, porque se dividieron, una división administrativa del jardín, y Adán se partió con un grupo a un lado y en el otro sector quedó Eva con otro grupo. Lo masculino por un lado, lo femenino por otro. Por lo tanto, aquí, después de haber comido un fruto, se pervirtió, se degeneró Eva y se metió con el serpiente. Esa es la única explicación lógica para que se haya generado ahí el correspondiente gameto masculino femenino de algo que no debía ser en las alturas y que nos iba a traer todas las consecuencias de todo aquello que seguimos pagando al día de hoy. Y de cuyo fruto, ¿no?, se produce la simiente de Caín, o sea, la descendencia de la serpiente a través de Eva, los reptilianos terrestres y extraterrestres al día de hoy, y la descendencia adámica se produjo a través de Abel,
quien después de su asesinato fue reemplazado por Set. Ahora, yo aquí me voy a remitir al capítulo 4 del libro de Jubileos, que dice que en el tercer septenario del segundo jubileo, ya, y esto ya les da época, aunque los años allí no sean como aquí, estamos hablando de 50 más 14, 64, y de los 64 a los 71, en ese lapso parió Eva a Caín. Entonces Eva tenía, no sé a cuánto correspondería de años terrestres, pero 64 a 71 años de donde sea que estaba. Y en el cuarto septenario, o sea, de los 71 a los 78, parió a Abel. Y en el quinto, a su hija Aguán. Ya, esto es para ir dejando claro que hubo tiempos y muchos tiempos, y esto se dio de una forma distinta. Y él hizo parir a Caín, no sabemos si fue uno solo o de qué manera funcionaba esto, porque da la impresión que eran como generaciones y no solo uno. Bueno, a comienzo del tercer jubileo, Caín mató a Abel porque Dios aceptaba la ofrenda de sus manos, pero no su sacrificio. Lo mató en el campo y su sangre clamó en la tierra al cielo, quejándose por el muerto. El Señor reprendió a Caín a causa de Abel por haberlo matado. Lo hizo errante sobre la tierra a causa de la sangre de su hermano y lo maldijo. Por eso se escribió en las tablas celestiales: maldito sea quien hiera a otro con maldad. Y dijeron cuantos lo vieron y oyeron: así sea. Y el hombre que lo vea y no lo diga, sea también maldito. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis también en relación a que se escribiera las tablas celestiales. ¿Por qué? Porque todo aquello que está escrito en lo alto de los cielos se manifiesta aquí abajo en la carne. A continuación, por eso vamos a comunicar al Señor nuestro Dios todo pecado que haya en el cielo y la tierra, en luz y tiniebla, y en todo. Adán y su mujer estuvieron en duelo por Abel 4 septenarios, 28 años, pero al cuarto año del quinto septenario se alegraron, y conoció nuevamente a su mujer, que le parió un hijo, al que puso de nombre Set, pues dijo: nos ha suscitado el Señor otra semilla sobre la tierra. Aquí vino la semilla adámica para la tierra, en lugar de Abel, ya que lo mató Caín. En el sexto septenario engendró a su hija Asura, una segunda mujer. Caín tomó por mujer a su hermana Abuán. Y esto me detengo aquí porque es importante darse cuenta que no son las edades terrestres, porque no calzaría con nada, ni en la forma terrestre. Eran seres masculinos, seres femeninos, probablemente generaciones, más de uno, es altamente probable que haya sido así. Y con ella, o sea, alguna forma de consentimiento hubo, porque hubo unión. Y Caín tomó por mujer a su hermana Aguán, que le parió a Enoc al final del cuarto jubileo. Este Enoc no es el séptimo en línea desde Adán, porque ese es descendiente de Adán, y este es otro Enoc, que es descendiente de Caín, el hijo, el primero. Y en el año primero del primer centenario del quinto jubileo, o sea, estamos hablando después de 200 años, se construyeron casas en la tierra
y Caín construyó una ciudad a la que dio el nombre de su hijo Enoc. Bueno, aquí estamos hablando de casas, pero cuando hablamos de casas, definitivamente aquí no estamos hablando de una morada que tiene 2 o 3 dormitorios con cocina, sala, comedor y algunos recibidores. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un linaje que puede estar en un planeta. La casa de X, la casa de otro, y así distintos planetas representando esas casas, que es lo más probable que haya sido así. Y aquí estamos hablando de las creaciones extraterrestres a través del híbrido que fue Caín, y construyó una ciudad. Como un ser, un único ser va a ser una ciudad? Es ridículo. Una ciudad debe cobijar centenares o miles de personas, pero no se va a hacer una ciudad para 3 o 4. Entonces es ir comprendiendo desde cuándo se comenzaron a gestar las cosas y las causas que nos han significado en el presente, después de millones de años, empezar a vivir las tribulaciones. Así comenzó la vida en la materia, los primeros seres, a quienes nosotros llamaríamos extraterrestres al día de hoy, porque no fue en este planeta donde ocurrió todo esto. Y con esto terminamos este segundo video y nos veremos en la continuación. Bendiciones para todos. Baruch atah Yahvé. Shalom, shalom, shalom. Y sea amor y paz sobre ustedes.